pueden sentarse, vamos a entrar en materia, en el mensaje de esta mañana. Yo quiero reconectarlo como siempre lo hacemos con el mensaje o con lo que hemos venido hablando. Como si usted recuerda, desde hace varios domingos atrás iniciamos una serie que denominamos Cuidando la Casa, se llama así, Cuidando la Casa, y hemos estado compartiendo y enseñando principios bíblicos de cómo cuidar nuestra casa, y no solamente estamos hablando de la casa a nivel familiar, sino también todo lo que implica un conglomerado de gente. Estos principios son aplicables tanto para la empresa, y de hecho usted va a ver algunos principios fueron tomados para los gobiernos y muy aplicables a la situación que estamos viviendo en este momento. Y dentro de esa serie, el primer mensaje que dimos se llama Edificando Sabiamente. Utilizamos como pilar, ¿se acuerda? Cuando dice la Escritura que edifiquemos sobre la roca, ¿cierto? Y no sobre la arena. Y decíamos, edificar sobre la roca, no solamente sobre Jesús, sino sobre los pilares que Él enseñó. Y decíamos que todas las familias, ¿cierto? Todos pasamos por las tormentas, por las dificultades, pero la pregunta es, ¿qué pasa después de las tormentas? Si efectivamente la casa se mantiene de pie o se derrumbó. Pensando ahora en este tema del coronavirus, ¿cierto? Hay familias que han atravesado por este tema, y la pregunta es ¿qué pasa después? En el caso personal, cuando entre más pasan los días y me doy cuenta que el tema de mi vida y ha sido un milagro, que hemos pasado por el coronavirus y somos un milagro de Dios. Si antes creía que mi vida 100% estaba en las manos de Dios, si antes creía que yo tenía que vivir centrado y enfocado en el Señor, ahora con mucha más razón. Si el Señor me ha dado una nueva oportunidad, es precisamente para vivirla para Él, como Él quiere y de acuerdo a su visión y perspectiva. Entonces, pero al contrario, yo he visto casos que ha pasado el coronavirus y, por ejemplo, murió uno de los familiares, entonces la familia queda resentida. ¿Y por qué tuvimos que pasar esto? Y ahora la culpa tiene Dios, y Dios es injusto. Y entonces esa casa, esa familia que pasó por todo este vendamal, el resultado se derrumbó. Entonces nos dimos cuenta que la familia realmente fue edificada o estaba edificada ¿sobre qué cosa? Sobre la arena, sobre la arena. Entonces, y la segunda enseñanza que dimos fue una casa dividida, ¿cierto? Donde el Señor nos hablaba de que una casa o un gobierno dividido no prosperará. Y decíamos, entre muchas cosas, que la palabra división se podía también dividir como que es dos, y visión. Dos visiones. Cuando una familia, cuando un gobierno tiene dos visiones, no prospera, se derrumba. Colocaba el ejemplo de esa pareja que quería casarse y él quería ser un hombre cristiano, pero un hombre de negocios y moverse en todo ese medio, y eso no está mal, pero él se veía era como un hombre de negocios, pero ella se veía como una misionera en África. Y yo decía, bueno, ¿esto cómo va? Esta pareja, eran ellos novios, antes de que tomaran la decisión de casarse, los guiamos y los confrontamos. Miren, ustedes tienen que trabajar en unidad de visión, porque si no siempre van a vivir frustrado él porque quiso ser un hombre de negocio y por andar corriendo detrás de la visión de la esposa, de ser misionero en África, no ha encontrado la felicidad, o al revés, ella sirviendo al Señor, pero involucrado en el tema de los negocios, y siempre frustrada porque no pudo ir y cumplir su llamado. Entonces ellos comenzaron a orar y se pusieron de acuerdo y dijeron, realmente vamos a hacer esto, vamos a enfocarnos en buscar la provisión para que otros puedan ir y ser misioneros en África. Y eso es lo que ellos están haciendo. Entonces esa casa está jalando, está empujando para el mismo lado. Y la tercera semana dimos
el mensaje decía la sujeción y la obediencia en la familia. Y partíamos de la familia de Jesús, ¿cierto? ¿Se acuerda aquella escena donde Jesús se perdió? Y yo les replicaba todos estos principios. Como cuando encuentran a Jesús, María se acerca a Jesús y le dice, Jesús que estaba de 12 años, y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y yo le decía, podemos ver una pareja que no estaba dividida, una casa que no estaba dividida, una casa que estaba unida. José y María abordan la problemática de que Jesús niño se perdió, ¿cierto? Y no en esa casa dividida que está el hombre, bueno, ves a buscar a tu hijo, se perdió, ahora vamos quizá, quién sabe dónde está perdido. No, sino que juntos fueron a buscar a su hijo y a resolver el problema. Y decíamos en esta enseñanza del domingo pasado, que usted puede verla en YouTube, como las otras dos, cómo esa dinámica de familia, ¿cierto?, fue manejada, ¿cierto? 2000 años después, vemos que muchas de las problemáticas que socialmente se están dando y a nivel de los hogares tienen que ver con eso, porque yo recuerdo en mi caso, mi papá los papás daban una orden y si uno preguntaba, mami, pero a mí no me parece, eso le caían a juguete o a palo porque son como era un irrespetuoso, que cómo se le ocurría. Y vemos que en la dinámica de Jesús, 2000 años después, estos dos papás se acercan a su hijo y le dicen, lo confrontan, hijo, mira lo que me has hecho. Pero también escuchan a su hijo dice, mira, me era necesario estar en los negocios de mi padre. Y a pesar de que hay una conversación y todo eso, dice el versículo siguiente, que ellos bajaron y Jesús se sometía a sus padres y crecía en estatura, en conocimiento y en gracia con los hombres y todo esto. O sea, él necesitaba seguir creciendo sujeto a sus padres. Yo les decía, 100% Dios, 100% hombre, y aún así él entendía el proceso de la sujeción. Entonces nosotros también necesitamos entender que aunque hablamos con nuestros hijos, aunque los escuchamos y retroalimentamos y aunque no estemos, hay principios de sujeción en nuestros hogares, en nuestra familia, de una u otra manera, ¿cierto? Ahora, a veces el principio de sujeción tiene que ver con los otros dos principios. Nos sujetamos, papi, a lo que habíamos hablado, o mami, a lo que habíamos hablado, precisamente porque estamos edificando sabiamente nuestra familia, ¿cierto? No está una cosa desconectada de la otra. Y de hecho, la enseñanza del día de hoy, que yo he llamado, se oye así como medio fuerte, se llama la disciplina de Dios está conectada con las otras tres enseñanzas. Vamos a ver por qué. Entre otras cosas, si usted ve la imagen aquí, la de un alfarero. Estamos edificando el reino de Dios en nuestra familia, en nuestros hogares, y es como el alfarero, ¿cierto? Se va moldeando poco a poco, y esto también nos habla de un proceso de formación. No es una cosa que se da instantánea, no, es un proceso de ir moldeando e ir desarrollando la familia. Ahora, ¿cuál es el fundamento bíblico de lo que yo quiero compartirle en esta mañana? Bueno, hay tres porciones. La primera de ellas dice en Malaquías capítulo 4, versículo 6, dice, sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. De lo contrario vendré y haré caer maldición sobre la tierra. O sea, antes de la venida del Señor, ¿qué tenía que ocurrir? Tenía que volverse el corazón de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Bueno, ¿y eso por qué se da? Entre muchas razones, porque precisamente no ha sido así. Por mucho tiempo el corazón del padre va por un lado y el de los hijos por el otro. Y Dios quiere la restauración y la reconexión de la familia. Y bueno, también en Jeremías, es importante que no perdamos de vista esta porción, en Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice,
Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Entonces fíjate una cosa, Dios quiere volver el corazón de los padres a los hijos y los padres a los hijos. Y dice también esta porción que los planes de Dios que tiene para con nosotros son buenos. Y es importante esto porque desafortunadamente a mucha gente le han enseñado que Dios castiga, que Dios manda el mal, que Dios manda esto, porque no conocen la palabra de Dios. El corazón de Dios como Padre es cosas buenas, que nosotros podamos andar en bendición, en esperanza. Ahora, para andar en todo eso es necesario lo que vamos a ver ahora en Hebreos capítulo 12. Dice Hebreos capítulo 12, versículos del 2 al 11. Bueno, voy a leer desde el versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él les dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. No te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe como hijos. El soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos, ya que respetamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaban durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Ok, entonces, fíjense, hay 3 esferas, según lo que hemos estado leyendo, hay 3 esferas en las cuales somos disciplinados. Número 1, como hijos de Dios, ¿cierto? Si como a hijos de Dios somos disciplinados, ¿por qué? Porque Dios quiere que nuestro crecimiento como hijos, que entendamos lo que significa ser hijos de Dios. Y fíjense, Él dice, como a hijos os he disciplinado. Ahora, otra área donde somos disciplinados es como parte de la grey. Y vamos a ver más adelante, la palabra disciplina para muchos ha sido asimilada como castigo. De hecho, en el primer culto, la persona que leyó esta porción, cada vez que leía disciplina decía castigo, castigo. Y esa es la idea que tenemos. Cuando alguien es disciplinado es castigado. Pero resulta que ese no es el sentido de la palabra, lo vamos a ver más adelante, sino que la palabra disciplinar es entrenar. Entonces, en la grey, ¿para qué son los líderes? Para entrenar a los creyentes. ¿Y entrenar a los creyentes para qué? Para que puedan llegar a su mejor desarrollo y llegar a la imagen de Cristo Jesús, que es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y finalmente, también ese principio dice, porque somos disciplinados como hijos de padres terrenales. O sea, el mismo proceso que vivimos como hijos de Dios es el mismo proceso que vivimos y aplicamos los padres a los hijos. Yo les compartía que en mi experiencia, mi papá, o sea, los modelos que vamos repitiendo, mi papá quedó huérfano cuando tenía 2 años. Entonces mi papá no supo cómo disciplinarme. Para mi papá relacionarse conmigo y disciplinarse
Y disciplinarme era de vez en cuando a través de un pellizco o, eh, o regalándome o quitándome cosas. No, no te voy a dar, o para que hagas tal cosa, para que te vaya bien en los estudios, te voy a regalar. Yo recuerdo mi primer logro en los estudios, que fui el primero en la clase, y yo quería una pistola de fulminantes, esa que... Y cuando yo vi esa pistola, yo, eso para mí, porque te lo prometimos, aquí está tu regalo. Entonces, a través de los regalos me iban disciplinando y llevándome a desarrollarme y a alcanzar metas en mi vida. Pero era la única forma que él había aprendido, él no sabía otra forma. Y fue la que aplicó conmigo. Ahora, ¿qué es la disciplina? Yo les decía, ahí en esa porción de Hebreos, cada vez que habla de disciplina, e incluso cuando se refiere a castigo, realmente en el original es la palabra griega paidemia. Usted sabe, hemos compartido, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra que está ahí en el original es paideia. Y esta palabra paideia denota tutoría. Entonces fíjate, muy diferente castigo a tutoría, ¿cierto? Un tutor es una persona que te acompaña, que te lleva a desarrollarte. Cuando yo pienso en la palabra tutor, yo me acuerdo en mis clases de biología que hay plantas que son, se le llama rastreras, ¿cierto? Se crecen así. Entonces, si no tienen un tutor era un palo que le ponían así y entonces ella iba creciendo y desarrollándose, enredándose, como por ejemplo la maracuyá, ¿cierto? O la uva. Importante el tema de la uva, porque si la uva no tiene dónde enredarse y crecer, se vuelve uva silvestre. Y lo mismo la maracuyá. Entonces usted ve que ellas se van enredando y crecen, ¿por qué? Por un tutor. O hay plantas que cuando van creciendo se van torciendo. Entonces, ¿qué hacen para enderezarla? Le ponen el palo ese y la amarran como un tutor para que crezca derecha. Entonces, fíjate, no tiene que ver en este momento el contexto con el tema castigo. Cuando la palabra paideña habla de tutor, significa de formación, de educación, de instruir, y la disciplina que regula el carácter, ¿cierto? Que nos enseña a permanecer. Hay una propaganda, tal vez algunos no la recuerdan, pero yo veía una propaganda de un muchachito que está con el papá levantando un muro. El papá le está enseñando cómo poner los ladrillos y cómo pegarlos. Y de pronto llegan los amigos con un balón. Y el peladito está que se va a jugar y se le queda mirando el papá y le dice, termina esto y después puedes salir a jugar. Eso es carácter. Y entonces cuando el peladito terminó, estaba como medio aburrido, terminaron el muro, el papá lo sentó al frente y le muestra el muro. Mira, eso lo hiciste tú. Ahora sí puedes salir a jugar. Entonces, eso hace parte del carácter, ¿me entiendes? Ir formando, que las cosas que comenzaste tienes que terminarlas, no puedes dejarlas tiradas. Incluso, bueno, eso vamos a verlo un poquito adelante si nos da el tiempo. Ahora, la palabra favorita mía cuando pensamos en paidemia y disciplinar es enseñar la manera correcta. Enseñar la manera correcta. Y hay otra también que me gusta todavía más, poner en el camino correcto. Hay aquí unas porciones que usted podría revisar y se da cuenta de que la Biblia viene hablando de eso, poner en el camino correcto. Y de enseñar la manera correcta, por eso Jesús vino a la tierra. Dios se hizo carne. ¿Para qué? Para enseñarnos cómo se vive sobre la tierra. Para enseñarnos que sí se podía andar de manera recta. Hay gente que dice, no, esas tentaciones, eso es porque Dios no vino aquí, no padeció de eso. Claro, por eso el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, para que nosotros viéramos que sí era posible. Por ejemplo, someternos a otras personas que de pronto no saben lo que uno sabe, pero que es la autoridad que Dios puso sobre ti. Por ejemplo, como en el caso de José y María. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y podía decirle, no, es que yo soy Dios,
Yo no me tengo que someter a ustedes que son dos terrenales. No, se sometió, les enseñó, y así dice la Escritura, nos enseñó obediencia, nos enseñó sujeción, ¿cierto? Y viendo que sí se podía. Y ahora, poner en el camino correcto es una expresión para mí muy importante, porque a veces hay cosas que se quieren salir del camino. ¿Y cómo ministra y aplicas la disciplina? Lo coges y tratas de enderezarla. Te voy a poner dos ejemplos. El primero, con los hijos. ¿Me entiendes? Hay un niño o hay un jovencito que se te quiere torcer. ¿Y qué haces tú? Lo disciplinas. ¿Cómo lo disciplinas? Lo ayudas a que vaya en el camino correcto. Ahora, ¿cómo lo haces? La primera, le hablas, como vimos el caso de Jesús cuando se perdió, ¿cierto? Hablas, hijo, eso no te conviene, papá. Tratas de hablar con él para ponerlo. Cuando son bebecitos, hey, saca los dedos, no pongas los dedos en el switch, ¿me entiendes? Cuando el niño persiste, porque en nuestra naturaleza percaminosa viene la rebeldía, voy a ver para ver si meto los dedos, y entonces ya cuando tú extiendes la mano y lo aguantas, ¿me entiendes? Le pones la mano, por ejemplo, cuando mis hijos estaban pequeñitos, y Mateo, por ejemplo, Milena lo llamaba para que me viniera a comer y estaba embobado viendo la televisión y no escucha. Entonces yo extendía la mano y aquí sobre el hombro lo apretaba. ¡Hey, hijo! Y entonces él reaccionaba. Vamos, ¿me entienden? Ni le pegaba, ni le jalaba la oreja, ni le pegaba un cocotazo, nada de eso, sino le apretaba el brazo para ponerlo en el camino. Ahora, depende, hay situaciones donde el niño o el joven se levanta contra ti. ¿Me entiendes? Entonces cuando viene el castigo físico. Por ejemplo, un peladito que te levanta la mano. No, señor. Eso es una actitud que tú no puedes permitir. ¿Me entiendes? Y ese es el único caso donde la Biblia nos autoriza a utilizar el castigo físico. Pero en nuestra formación no fue así, ¿cierto? A nosotros por todo, derramábamos un vaso, palo, o un cinturonazo. Hacíamos mal la tarea, ¡pam! ¿Me entiendes? O sea, cualquier cosa era castigo físico. No, la Biblia nos muestra que eso es lo último que nosotros tenemos que utilizar para volver, porque acuérdate, el propósito es volver al hijo al camino correcto. ¿Me entiendes? Y lo mismo pasa, yo he dicho, no es lo mismo estos dos jovencitos niños que están acá a Mateo, Juan David, ¿me entiendes? Yo no le puedo decir, te voy a dar pao, se me ríen, ¿me entiendes? Ya, según la edad, puede utilizar lo que necesite para ponerlo en el camino correcto. Ahora, ¿qué no es la disciplina? No es venganza. ¿Me entiendes? Ahora me le voy a desquitar y me le voy... perdón, voy a echar un poquito para atrás, porque hablé de los hijos, pero el otro ejemplo también es el matrimonio. Hay cosas que no comienzan bien. No todo tiene que comenzar bien. Al contrario, como yo les mostraba en el versículo anterior, Dios endereza lo que de pronto pudo haber comenzado torcido. De hecho, esta semana me pasó algo. Yo iba pasando por un lugar que no tenía que pasar y me metí por el centro comercial Getsemaní y me llamó una persona y me llamaba y yo iba de carrera, pero me tocó, bueno, es que necesito hablar contigo. Yo pensé que me iba a hablar de un proceso que tuve hace años y no, era que tenía una dificultad. Y yo comencé a hablarle, mira, no importa que hayas comenzado mal, Dios, lo importante es que mires al Señor y endereces el caminar. Entonces, hay cosas en el matrimonio, en nuestras empresas, que de pronto en nuestros negocios que comenzaron mal. Pero si tú miras al Señor, como dice en Hebreos, enderezas la senda y pones todo en orden. Y Dios va enderezando y Dios va haciéndote caminar. Yo le estaba contándole que cada vez que llueve, no sabemos, hay un problema en nuestra casa,
pero se nos queman a veces los televisores o tienen problemas. Y el televisor del cuarto de nosotros se dañó en estos días que está lloviendo. Y yo llevé a reparar el televisor. Y yo realmente no le he puesto fuerza al asunto de que resuelva el arreglo del televisor. ¿Por qué? Porque yo sé que a veces el televisor nos roba tiempo para hablar. Y a veces uno está pensando, 3 semanas, los pastores que somos a veces carnales, a las 10 o 9 comenzaba Pedro el Escamoso. Vamos a poner Pedro el Escamoso. Pero eso nos roba 1 hora, hora y media ahí pegado, ¿me entiendes? Viendo las mismas bobadas que dieron hace 20 años. Pero como nos recuerdan cosas, entonces lo volvemos a decir, ya deja eso. Yo no sé cuándo nos van a entregar el televisor y si va a servir. Pero en este tiempo, para enderezar ese tiempo de comunión y de descanso que lo necesitamos, tomamos una decisión. Acuérdate, como dice la Escritura, si tu ojo te hace caer, sácatelo. Si tu mano te hace caer, córtala. O sea, hay cosas en nuestra vida para enderezar. A veces que necesitamos cortar amistades, costumbres, vicios. ¿Me entiendes? Hay cosas decisiones que necesitamos tomar para enderezar. Y eso hace parte de disciplina. Ahora, vuelvo y digo, ¿te acuerdas lo que decía? Dios tiene pensamientos de bien, no de mal. Ahora Dios mandó ese rayo para castigarme porque me veo Pedro el Escamoso. No. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que yo conozco. Pasó eso y aprovechamos esa circunstancia para poner en orden nuestra vida. ¿Me entiendes? Como debe ser. Porque Dios no quiere, más importante que el televisor, ¿qué es? Nuestro matrimonio. Dios está más enfocado en que tengamos un buen matrimonio a que pasemos un rato chévere. ¿Me entiendes? Entonces, la visión de Dios, su sabiduría va más allá. Ahora, como decía, y es una cosa que yo creo y estoy convencido en eso, mira, Dios nos habla para que volvamos a la senda. Mira, ven. Pero llega un momento en que comienza a apretarnos el brazo y, hey, vuelve. Y cuando no paramos bola porque nos está tocando el brazo, llega un momento, mire para acá. Miren para acá. Llega un momento en que Dios hace esto, Entonces, porque es que te estoy hablando, como los niños, te estoy hablando y no prestas atención. Entonces Dios necesita extender su manito porque nos ama. Perdonen que me despeluque. Porque nos ama, porque tiene pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Porque tiene pensamientos de bien. Cuando nos disciplina, no es desquite, ni es venganza, ni es resultado de la ira, sino, ni tampoco es una reprimenda sin razón. Es un evento, es un proceso que Él tiene con nosotros. Ahora, y eso es lo que a veces hacían, yo no sé cuántos les pasó así, que llegaba el papá y comenzaba, hola papi, ¿qué diga? Y llegaba repartiendo. Milena tiene unos amigos que cuando los papás llegaban a la casa comenzaban a repartir cinturón y después preguntaban, ¿qué hicieron? Porque los pelados eran tesos, ¿me entiendes? Entonces eran tan tesos que cuando el papá llegaba era de una vez ni saludaba, sino repartiendo cinturón, porque algo habían hecho esos pelados, ¿me entiendes? Por ira. ¿Me entiendes? O si le va mal, ¿cuántos casos no se ven así? Que el papá o la mamá le fue mal y llegan a la casa una vez repartiendo y molesto, esa sopa, todo quejándose, porque vienen a expresar su ira en su hogar. La disciplina no es así. La disciplina que nos enseña la Biblia es corregir y al contrario, esa actitud lo que va a hacer es dañar, hacernos perder autoridad y respeto. Claro, de ahí viene tu papá, y quién sabe qué le pasó en el trabajo, pero eso se le pasa, ya nadie cree, ¿me entiendes? Pierdes autoridad, pero todo lo contrario, la disciplina no es un evento, no es pegarle y ya, es un proceso. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? Y después comienza uno a entender,
Ah, ok. ¿Y tú crees que esa es la actitud correcta? No. Bueno, entonces, como te comportaste y eso fue irrespetuoso, vamos a hacer esto. ¿Entiendes por qué lo hago? Porque te amo. Y en todo el proceso, si tú tenías ira, se te va bajando. ¿Me entiendes? Y realmente lo corriges. Lo corriges. Pero eso que te dice, ¿por qué me pegaste? Porque sí. Porque soy su papá. Porque soy su mamá. No tiene sentido. No orienta. No disciplina. ¿Me entiendes? No lleva al propósito. ¿Cierto? Y nosotros lo podemos aplicar en todo lugar. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en la empresa. ¿Entiendes? Tú llegas y usted está despedido. ¿Pero y por qué? Porque está despedido. Pero si tú haces, fíjate, en el derecho laboral es necesario agotar lo que se llama el debido proceso. Lo llamas, le preguntas, usted sabe que lo que hizo está mal, usted lo que sabe que lo que hizo perjudicó a la empresa, para que el trabajador sepa por qué de pronto se va a llegar a esa medida, suspenderlo 3 días o finalmente despedirlo. ¿Me entiendes? Todo tiene que tomar un proceso. ¿Me entiendes? Y si nosotros en ese proceso preguntamos, si agotamos, podemos entender y la ira se nos baja. Porque de pronto en ese momento estamos, pelado ese no se puso el casco y mira lo que pasó, es pelado ese no amarró los carros y mira lo que, ¿me entiendes? Pero se nos va bajando y podemos entender por qué pasó, cuál es el resultado o por qué el resultado. Y podemos entrar a corregir y a mejorar la situación. Ahora, vuelvo y digo, tampoco es para causar dolor o sufrimiento, porque a veces, y se lo voy a hacer y que le duela hasta que no le duela. No, el proceso, el tema no es que le duela, el tema es que la persona aprenda y tome el camino correcto. ¿Me entiendes? A veces, para que tomemos el camino correcto, nos tiene que doler, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando tú coges y cometes un error, tú eres cajero y cometes un error y el jefe te dice, mira, voy a tener que descontártelo. No, que por qué, ahora me escuadra. Pero yo estoy seguro que la próxima no lo hacen, te dolió, te cortaron la quincena, ¿cierto? Pero esos procesos son necesarios para ir aprendiendo, para mejorar y todo eso. Ahora, también les coloqué aquí, no son para avergonzar, como antes hacían, ¿me entiendes? Como te llegas a salir allá con todos tus amigos, te armo el escándalo para que tú sepas y todos tus amigos sepan que no te bañaste. No sé, a alguno le pasó que se iba a jugar sin bañar. Como te salgas sin bañar, ya te lo grito. Así lo amenazaban a uno. ¿Y qué ocurría? La autoestima de uno se la destruían. Entonces después los amigos de uno cuando le encontraban, mierda, ahí viene el que no se baña. Yo no sé, en mi época era así, hey, ahí viene el que no se baña, o si no, salía sin lavarte los dientes, todo el mundo, mierda, allá viene el diente. En Barranquilla la cosa es tesa con eso, los sobrenombres, y entonces comenzaba el bullying y todo porque la mamá o el papá lo avergonzaron en público. La disciplina no se trata de eso. Tampoco amenazas. ¿Me entiendes? Amenazan y nunca cumplen. ¿Me entiendes? Porque el tema es que él tiene que fortalecer el concepto de autoridad. Si no termina el pelado, mi papá y mi mamá dicen siempre lo mismo, pero nunca hacen nada. ¿Me entiendes? Hay que enseñar disciplina. Y lo mismo hasta en el matrimonio, ¿cierto? No te voy a permitir esto, pero él siempre dice lo mismo. Se lo olvida. Hay que mantener lo que decimos y a veces también ser coherente. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque a veces yo digo una cosa, oye, acá la vez pasada me la perdonó y esta no, y a veces sí, a veces no, pero tú tienes que ser coherente. Cada vez que tú llegues tarde, el próximo fin de semana no vas a salir. No te preocupes, se la olvides. Mi mamá cuenta que a mi abuelo, cuando a veces hacían algo así, ellas le hacían, en la tarde, ese viernes, le hacían un sancochito que era el que más le gustaba, para que se lo olvidara. Y cuando dice, papi, sí, mi abuelo ya sabía. ¿Entiendes? Y era un militar, pero necesitamos ser coherentes. Yo te dije que no es no, no es no. Y mantenernos firmes para que ellos puedan crecer de manera recta. Dice, la Biblia muestra también,
¿Por qué es importante la disciplina? Número uno, porque Dios lo demanda de nosotros. Dios nos demanda que así como Él lo hace con nosotros, que nos disciplina, que nos orienta, que nos mete por el buen camino, así nosotros necesitamos hacerlo con nuestros hijos. Y eso tiene otras bendiciones. Formamos gente seguros, estables, que saben cómo caminar. Esta imagen, este fue un ejemplo que utilizó James Dobson. Él dice, ¿cómo usted caminaría por un puente a 5 metros de altura con mayor seguridad? ¿En un puente con barandas o sin barandas? Y todo el mundo dice lo mismo. ¿Cómo caminaría usted? Con barandas, exacto. Y las barandas son la disciplina. Pero si usted le dice a un muchacho, por ejemplo, mijo, llegue temprano, y para ti temprano es a las 9 de la noche, pero para el pelado temprano es a las 11. ¿Me entiendes? Pero, papi, tú no me dijiste la hora. ¿Me entiendes? Camina inseguro. Pero si para ti es a las 9 de la noche, te voy a dar temprano, a las 9, el pelado sabe cómo caminar. El pelado sabe a qué hora tiene que llegar. ¿Entiendes? Camina con seguridad. O si uno, por ejemplo, si uno es hombre y llega el sueldo y le dice a uno a la mujer, mi amor, sé prudente porque tenemos que pagar otras cosas. Y la mujer se gasta todo el sueldo, entonces, ahí tú me dijiste que fuera prudente, yo nada más compré lo que se necesitaba, pero se necesitaba todo esto, sí, mija, pero y tenía que pagar la otra cosa. No lo hablaste. Pero si tú estableces un límite, mija, te llevas la tarjeta, pero solo puedes utilizar 200,000 pesos, porque el resto ya tú sabes que está comprometido. Entonces, la esposa va a saber que en esos 200,000 pesos tiene que comprar todo lo que se necesitaba. Y lo que no alcanzó, no se pudo comprar. ¿Me entiendes? No, pero es que tú sabes que a mí me gusta el arroz que cuesta 80,000 pesos la libra. Esa es la que es buena, sí, pero con 80,000 pesos compramos toda la liga, no le diste límites. ¿Me entiendes? Entonces necesitamos lo mismo. Ese principio lo puedes aplicar en cualquier hora, en cualquier área. ¿Me entiendes? En los hijos, en la empresa. Si tú das límites, disciplina, la gente va a caminar con seguridad, sabe a qué atenerse. Y eso va a generar seguridad, estabilidad. ¿Me entiendes? No es que mi padre sí, a veces no. Es que mi esposo sí, a veces no. No. Mi esposo es así con esto. Que tú sabes, a él no le gusta esto. Voy a poner otro ejemplo. El ajo. A veces, esta sopa tiene ajo, a mí no me gusta el ajo. Bueno, sí, pero la semana pasada yo te preparé la misma sopa y sí te gustó. ¿Me entiendes? Inestabilidad, crea inestabilidad. Pero si al contrario, ¿saben? Mira, el ajo me produce alergia, no lo resisto. Saben a qué atenerse y saben cómo van a caminar. Y eso crea estabilidad, seguridad. Y todos nosotros lo necesitamos. ¿Me entiendes? Hasta para desarrollar en nosotros el carácter, el concepto de autoridad y a aprender a crecer sin rebeldía. Aquí lo puse mal, sin rebeldía. Una cosa que yo aprendí hace años, que la gente o sea, hay mucha gente que necesita y está gritando disciplina. Conocí una persona mayor, profesor, y me armó un escándalo, y cada vez que no sé qué, armaba un escándalo, y yo me acordé de esa frase. Y yo le dije a la directora del colegio en ese momento, suspéndela, llámala y suspéndela. Y la suspendió por 3 días. Más nunca volvió a armar problemas por eso. Y tú me dices, ¿tú por qué sabías que era eso? Y es que cuando la gente está gritando es porque necesita a alguien que lo discipline. Pasa que todo el mundo no necesita, no lo resiste. Que le pongan límites a algunas cosas. Sí, necesitan ponerle. Y me pasó también un muchacho, él tocaba la batería en la iglesia y un día vamos a suponer que la batería estaba ahí, yo estaba predicando y yo vi a una de las chicas, unas chicas que estaban acá, yo estoy predicando así, y yo vi que la pelada se puso así y se sonrojó. Cuando yo miro así, el pelado de la batería le estaba picando el ojo.
Yo dije, bueno, ahora pongo orden. Cuando terminó todo, yo le dije, mira, necesito hablar contigo. No, ahora no puedo. Total, le dije, mira, tienes 3 opciones. 1, te bajas de la batería y comenzamos a trabajar contigo esta área. 2, buscas a alguien que te ayude a trabajar con esa área. Y 3, te vas de la iglesia. Y el pelado escogió la tercera. Me voy a esta iglesia. Se fue. Bueno. Pero al mes siguiente estaba en la iglesia. Incluso yo lo casé después. Yo decía, pero ¿por qué? Si yo no lo si es una persona. Y alguien me dijo, es que tú eres el único que lo has puesto en cintura. Necesitaba disciplina, alguien que lo disciplinara, porque sus papás nunca lo hicieron. Y en las iglesias donde estuvo tampoco lo hicieron. Necesitaba que alguien lo disciplinara y lo pusiera en orden. Estaba gritando que necesitaba un papá que lo hiciera. Ahora, se me acabó el tiempo, así que no voy a poner. ¿Cuál es la motivación de la disciplina? Recuerde, la motivación, ahí vimos en Hebreos 12, el amor. Porque lo amo, lo disciplino. Porque yo amo a mis hijos. Niños, o sea, cuando fueron niños, cuando fueron bebés y ahora que son adolescentes, tengo que disciplinarlos. Mostrarles, ponerlos en el orden. Porque los amo. Acuerda, no es por venganza, no es porque me da rabia, no es porque, no, es porque yo lo amo, los amo, ¿cierto? Y lo mismo pasa en la iglesia. Cuando a alguien yo le digo, mira, no vas a predicar, o sí, o no, mira, siéntate, o todavía no es el tiempo, o a esto, espérate un poco. No es, eso es disciplina también. ¿Por qué lo hago? Porque le tengo la mala, porque yo no quiero que se desarrolle, porque yo, no, porque lo amo y no quiero verlo estrellado. ¿Me entiendes? Entonces uno los va llevando poco a poco a que se vayan desarrollando en sus vidas. Y lo mismo pasa en el matrimonio, ¿cierto? Usted nunca me ha visto a mí, que de pronto mi esposa o mis hijos estén predicando y yo coja, eso no es así, error doctrinal. Nunca me ha visto hacer eso. Cuando se bajan del púlpito, cuando estamos solos, de pronto si es Milena, mi amor, mira, eso no es así. La interpretación no es esa. O mis hijos también, papi, sí, pero todo, ¿me entiendes? No es público, no es para avergonzarlo. Si yo hago eso, mira, estás equivocado porque el versículo, o sea, yo me muestro como que yo sí sé y el que avergoncé, más nunca predico. Para que el pastor me agarre y me baje de ahí y me haga pasar una vergüenza, más nunca. ¿No? Entonces, espero que se baje, espero el momento oportuno y lo corrijo. Lo disciplino, o sea, le muestro el camino correcto. O sea, en alguna época de la iglesia disciplinarlo es queda en un rincón de la iglesia. De hecho, a mí me pasó así. En la época en que me disciplinaron, yo no podía ni saludar, ni levantar la mano, no, eso no me corrigió, al contrario, me llenó fue de amargura, porque nadie se sentó a explicarme cómo va tu proceso, cómo va esto, has crecido, no sé qué cosa. Si no fuera por la misericordia de Dios, estuviera en otra cosa. Pero Dios fue acompañándome, fue llevándome y así es lo que uno trata de hacer. Llamo a la gente, le pregunto cómo va la cosa, el proceso para saber que va creciendo. Ahora, ese amor lo podemos explicar, lo podemos expresar a través de regalos. Hay gente que para corregir quita o da regalo. Hay otros que invierten tiempo de calidad con los hijos. De hecho, yo les contaba, a la época en que yo viví con mi papá era de darme regalos. Yo jugaba fútbol, cómprale unos tacos, cómprale el balón, no sé qué cosa, Tarsila, cómprale cuando jugué béisbol, la manilla, el bate, no sé qué, cuando jugué tenis, cómprale. Mi papá era eso, regalos. Pero yo no quería regalos, yo quería era tiempo de calidad, que mi papá me acompañara a los partidos. Que es lo que yo también trato de hacer con mis hijos. Vamos, ustedes pueden, darles ánimo. Manifestaciones físicas. Una época, usted se acuerda, los papás nunca, sobre todo los varones, no besaban a sus hijos, porque se les iban a torcer, ¿cierto? Si no besaban eran las niñas, y resulta que necesitan manifestaciones físicas. Besar a las hijas, abrazar y besar a los hijos, los varones y todas esas cosas, ¿cierto? Hay que ayudarlos y expresarles amor.
El lenguaje de servicio, ese es el que le gusta a mi esposa. Mi esposa, yo le puedo decir regalar, pero si yo no me muevo a lavar los platos, a hacer una cosa, ella siente que yo no la amo. Entonces uno le dice, pero ¿qué tiene que...? Es su lenguaje de servicio, su lenguaje de servicio. Todo eso muestra a un Dios Padre que conoce nuestras necesidades y nos suple, nos corrige y nos pone en el lugar correcto. Finalmente, quiero utilizar esta imagen. Ahí hay palabras claves. Una, Él nos ama. Nunca pienses que si Dios te está llevando en un proceso de disciplina es porque se está vengando, porque te está castigando. No. Él te metió en un proceso de disciplina porque quiere ponerte en el camino correcto. Pero antes de ponerte en el camino correcto, te ama. Un padre disciplina. Dice ahí mismo, si no, eres bastardo. Yo recuerdo que a veces hay papás que tienen peleas con los hijos porque no se cocinan, porque no se preparan esto. Y yo un día le dije a un papá, le dije, mira, yo conozco unos niños que hacen todas sus obligaciones ellos solos sin preguntarle a los papás. Sí. Y yo le dije, ¿y sabes cómo se llaman? No, ¿cómo? Gamines. Ellos se suplen y todo, hacen lo que quieren, cuando quieren. Esos son los gamines. Pero mientras no sean gamines, mientras sean hijos de papá y mamá, necesitan ser disciplinados, formados. También hay otra cosa que dice que al principio no es causa de gozo. A nadie, ninguno nos gusta que nos disciplinen. Ay, qué bueno, papá, que tú me quitaste el celular. Me gozo porque tú me amas. Un troncho de cara, una pelotera. Ustedes saben todo lo que pasa. Me prohibiste la entrada de la novia, del novio. Cualquiera de las decisiones que un papá toma, un papá o una mamá. Gracias, papi, porque yo entiendo que quieres que termine con mi novio o mi novia porque tú me amas. No, todo lo contrario, es que esta casa, por eso es que están los de primera línea, por eso que voy a invitar a todos mis amigos para levantar esta casa a piedra. No recibimos la disciplina con gozo. Pero dice también que a los que hemos sido ejercitados en la disciplina, producimos frutos apacibles de justicia. ¿Se acuerda la otra sesión de disciplina? Entrenar, hasta que llegue un momento en que vemos los frutos de tanto entrenamiento, de ser formados. Yo colocaba un ejemplo, y me perdonan que yo utilice esto, pero a veces cuando ya los muchachos son grandes, que todavía comen de mala forma y los papás pasan su pena, pero es que de niño debiste haber sentado con el niño y enseñarle. ¿Cómo es posible? Pero tú le enseñaste. Tú le enseñaste que no se comía con la boca cerrada. Tú le enseñaste cómo se cogía el trinche, la cuchara. Tú le enseñaste. No. Entonces, ¿qué le vas a exigir? Y es un principio bíblico. Tú puedes exigir lo que enseñaste. Ayer me pasó algo con mi esposa. Mi esposa estaba diciéndole a Mateo que tenía que, mira, allá hay salió y yo le dije, cielo, tienes que sentarte a enseñarle, porque uno no aprende solo. Te sienta, le enseñas cómo se enhebra, cómo se cose y ya lo dejas que él siga, ¿cierto? Porque se acuerdas al principio, yo lo hago y tú miras. El segundo paso es, lo hacemos juntos. El tercer paso, ¿cuál es? Tú lo haces, yo te miro. El cuarto, ¿cuál es? Tú lo haces. ¿Me entiendes? Ese es el proceso de entrenamiento, de disciplina. ¿Me entiendes? Para que después tú puedas decirle, oye, mira, ese botón te quedó como un rullido. Papi, tú me has enseñado a mí. No, acuérdate que yo te dije que primero tenías que hacer esto, todo ese proceso, ¿cierto? Vuelvo y digo,
estos principios son aplicables en todas las áreas. Ahora, finalmente quiero leer algo que dijo, realmente no sé ni quién es, un señor que se llama Dallas Willard, pero él dijo: las disciplinas espirituales son las cosas que hacemos para que Dios pueda hacer las cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, la oración. Una disciplina, o la oración, el ayuno, el devocional, se vuelve una disciplina para que Dios pueda hacer las cosas que no podemos hacer. Amén. Ahora, yo he hablado todas estas cosas. Ojalá hoy pueda salir de esta reunión pensando en qué me puedo disciplinar. ¿En qué puedo? Porque tal vez a veces el disciplinarnos en algo necesitamos de otra persona. Por ejemplo, la oración. Mira, a mí me da flojera orar. Entonces busca una persona que lo discipline. Mira, llámame. Ahora es más fácil. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de oración, pones el celular a las 5 de la mañana. Una forma de disciplinarte. Que al principio te cuesta. Llega un momento en que el mismo Espíritu Santo te levanta a las 5 de la mañana. Y ya llega el momento en que es una disciplina, es parte de tu vida. Entonces mi esposa me pregunta: ¿y tú por qué te levantaste tan temprano? Yo no sé, pero el Señor me inquietó. Yo sé que ya no voy a dormir. Entonces, en vez de ponerme a dar vuelta y a mirar, me levanto y me pongo a orar. ¿Me entiendes? O hacer lo que tengo que hacer, leer, etcétera, etcétera, y avanzar. Entonces, amados, quiero invitarlos a que entendamos, número 1, Dios nos ama y por eso nos disciplina como a hijos. Disciplina no es castigo, no es venganza. Disciplina es poner orden en nuestra vida, poner las cosas como deben estar en nosotros. Voy a poner un ejemplo, ahora se me ocurre, la disciplina que tengo ahora con el tema de la alimentación. La gente que no agarra la disciplina, en el caso del peso, vuelve otra vez. Porque fue nada más 2 meses mientras bajaban los... mis hermanos acá que alzan pesa, te pone 2 años y la suelta, que no se vuelve una disciplina, o te ponen bofo o todas esas cosas. Perdiste la disciplina. Me estaba diciendo alguien que dejó de montar bicicleta. Dice: mi hermano, ya comienzan a doler otra vez todas las articulaciones, te vuelves torpe, ¿me entiendes? Porque perdiste la disciplina. Pero cuando yo tenías la disciplina, estabas activo mentalmente, no sé qué cosa, fuerte, no te sentías, no te daban dolores, etcétera, etcétera. Entonces, disciplinas que nos ayudan a vivir mejor, a andar mejor. Amén. Y finalmente quiero decirte, necesitamos del Espíritu Santo para que todo esto sea realidad y posible. Si no, todo lo que yo te estoy diciendo, eso es pura ley. Y no hará. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.